noche viene ahora, el día terminó, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas, la noche me rodea, mis sueños sin cumplir, me llamas tiernamente, ven, voy a ti, tú me cantas. Si en la noche ciego voy, escucharé tu voz diciéndome, Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo. Hijo mío, cuánto te amo, Hijo mío, cuánto te amo, cuánto te amo, Hijo, cuánto te amo. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, tú me cantarás. Aleluya, 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 aleluya. Terminará esta vida, iré a descansar, me llamarás de nuevo, ven, voy a ti, y tú me cantarás. Padre, muéstrame de tu gracia el poder. Solo tú puedes dar a mi alma el consuelo y la paz. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Padre, llévame de tu mano al andar, con tu luz guíame a través de las tinieblas y maldad. Quiero darte mi Lord por tu grandeza inmensurable y por la eternidad cantar de tu infinito amor. Hoy vamos a hablar de este tema, 3 tipos de fe.
Y la lectura la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por sus obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Fíjese que Santiago escribe a un grupo de cristianos de la dispersión. Y él dirige esta carta y esta exhortación con punzantes declaraciones para despertar ese letargo que a veces se da por haber escuchado muchas veces la palabra del Señor y conocerla, y a veces pareciera que caímos en ese letargo del sueño y nos hacemos impermeables a la palabra de Dios. La escuchamos, llega, pero no hace el efecto. Entonces, Santiago está escribiendo a los cristianos para despertarles a desarrollar una fe genuina, sólida, firme. Entonces, podemos ver que sin duda la fe es un elemento esencial en la vida cristiana. Dice el texto que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6 podemos leer: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese que Dios está mirando la fe de toda la gente, mayormente de los hermanos, y Él va a galardonar, va a premiar, va a remunerar un tipo de fe. Y esa fe tiene que ser la que Él busca. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fíjese que el cristiano se salva por la fe. El texto de Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ahora bien, el cristiano camina, vive por la fe. Porque dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Cualquier cosa que hagamos fuera de la fe se describe como pecado. Ahí en Romanos 14:23 se nos habla
también de este punto, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hablando en cuanto a violar la conciencia en cuanto a lo que se comía, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora bien, nosotros debemos de entender que solo una fe es la fe verdadera, porque todo el mundo dice que cree en Dios. Y usted hace una encuesta acá en la plaza, todos le van a decir que creen en Dios. Pero Dios se agrada de la fe que manifiesta cada individuo. No es así. La fe que salva, la fe que agrada a Dios, es la que viene por la palabra de Dios. Por eso dice este texto de Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Santiago va a apuntar a la fe verdadera, a la fe obediente. Entonces, Santiago en el capítulo 2, del 14 al 26, los textos que hemos leído, discute respecto a los diferentes tipos de fe, dándonos énfasis en la fe que obra para salvación del alma. Que Dios espera, usted se ha bautizado, usted es hijo de Dios, está reunido aquí, viene a adorar a Dios, pero Dios busca una fe genuina en nosotros, una fe que nos va a salvar. Y por eso Santiago va a enseñarnos hoy sobre la fe. Fácilmente nos damos cuenta que Santiago habla de 3 tipos de fe. Fíjense, primera fe, la fe muerta. Y de Santiago 2, 14 al 17. Luego tenemos la fe de los demonios. Y ahí nos sorprende Santiago al decir que los demonios manifiestan un tipo de fe. Santiago 2, del 18 y 19. Y la fe activa y obediente. En el capítulo 2, Santiago 2, 20 al 26. Y esta sería la fe que Dios espera de nosotros. Pero los oyentes de Santiago habían desarrollado estos 3 tipos de fe. Fíjese que yo le invito a que pongamos atención esta mañana para que podamos nosotros ver qué tipo de fe yo le estoy presentando a mi Señor. Yo necesito tener una fe viva, una fe que salve. Entonces, ¿qué es la fe? Una buena explicación, ¿no? Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe es algo que nosotros proclamamos y hablamos entre nosotros. No es que te faltó la fe, pero ¿qué es la fe? Es eso. La fe es la aceptación intelectual de la verdad de Dios, la dependencia emocional de ella y luego el compromiso de voluntad para actuar por esa fe. Entonces, yo oigo la palabra del Señor, la creo y la obedezco. Pero yo puedo ser un oidor solamente. O yo puedo creer, pero no la obedezco. Y entonces ahí voy a tener problemas. La fe que busca Dios es una fe efectiva. Entonces vamos a analizar los diferentes tipos de fe. La fe muerta. Acá en Santiago va a hablarnos aquí en el capítulo 2, 14 y 17. Y leemos de esta forma. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, idos en paz, calentados, saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe que no tiene obra es muerta en sí misma. Entonces, este tipo de fe, solo una fe intelectual, un conocimiento
intelectual de la verdad de Dios, un conocimiento académico de la verdad de Dios, un conocimiento pedagógico de las cosas de Dios, pero estos nunca han tocado el corazón. Y ese es el punto de Santiago. Fíjese que Santiago ya había hablado o enseñado que el cristiano tiene que ser más que un mero oidor, tiene que ser hacedor de la palabra. ¿No ves? Bueno, el 1.22, pero sed hacedores, 1.22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. También el versículo 27 habla de la religión pura y sin mácula delante de Dios. Él dice, hacer es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, este tipo de fe requiere una acción. Pero si nos quedamos solo en el conocimiento, no es efectivo. Ahora enseña Santiago que la fe del cristiano tiene que expresarse por medio de actos de obediencia. Va a haber una reacción de la fe que lleva en el corazón el cristiano ante ciertas necesidades. Así es. Fíjese que en Hebreos capítulo 11, en la larga lista de los hombres y mujeres de fe, siempre la mención de la fe de alguno sigue de un verbo de acción. Dice que Noé con temor preparó el arca. Abraham obedeció. Con temor también ofreció a su hijo. Siempre fue así. La fe va seguida de acción. Y es lo que se busca. Esta es la clase de fe que Santiago habla. Somos cristianos, amén que somos cristianos, pero necesitamos demostrarlo. ¿Dónde? En el mundo, en la familia, en el hogar. Que mi esposa se dé cuenta que yo soy un genuino cristiano, porque es la persona que me ve a diario y pueda decir, sí, mi esposo es un fiel cristiano. De eso está hablando Santiago, de la fe práctica. Ahora, no basta saber los mandamientos correctos, deben ser respaldados con sus obras. Debemos de practicar lo que venimos a aprender aquí en las reuniones, en los estudios bíblicos. Fíjese que el Señor usa del testimonio del Hijo de Dios para, de alguna manera, convencer a los inconversos. Somos luces, somos la luz que irradia en un mundo de oscuridad. Nosotros necesitamos dar esa luz. Entonces los versos 15 y 16, fíjese que cita el Santiago una acción. Y era si se veía, si un hermano o hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y nosotros lo vemos. Si el hermano viene a mí y me dice, hermano, estamos sin gas en la casa y estoy buscando leña, a ver cómo lo hago para arreglarme, ¿yo qué tendría que hacer? Decir, bueno, hermano, que le vaya bien. Por ahí vi unas tillas botadas en el suelo. No, yo tendría que, si yo no tengo, hablar con otro hermano y comprarle el gas a mi hermano, porque es mi hermano. Si no tiene que comer, me dirá, y yo tendré que hacer ese problema mi problema. ¿Por qué razón? Porque somos cristianos. Y esa es la idea. Por eso Gálatas 6:10 nos dice que tenemos que hacer el bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Fíjese que la estructura del cristiano va a estar basada en la misericordia. Pero si nosotros, voy a leer el texto de Gálatas 6:10, así que si según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pablo también está recalcando lo que dice Santiago y Juan en su carta de primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 y 18. También nos dice lo mismo. Leemos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos, si en verdad. Fíjese, el cristiano tiene que mostrar misericordia. Si no, somos meros personas que tenemos una fe intelectual, que sabemos dónde están los textos en la Biblia, pero no somos como el Señor Jesucristo. No somos como Dios, que nos amó a todos y por amor entregó a su propio Hijo, y su Hijo vino y murió por nosotros para salvarnos. Pero nosotros no somos capaces de brotar un poco de misericordia e ir en ayuda de aquel que necesita. Entonces, Santiago muestra la vanidad de profesar tener fe en Cristo mientras se atiende las necesidades de los hermanos con solo palabras de bendición y sin dar la ayuda necesaria. ¿Qué le decimos? Bueno, hermano, vamos a estar orando por ti. Ciertamente el hermano necesita la oración, pero en ese momento, si tiene frío, necesita una chaqueta, un jersey, un pantalón, un zapato seco. Debemos de hacerlo. Fíjese que Santiago está hablando de ese tipo de fe superficial, que no ha tocado ni ha llevado a la persona a desarrollar el carácter de Cristo. Entonces, ¿puede esta fe salvar? ¿Qué creen ustedes? No. Y es lo que dice Santiago. Esa fe fría no puede salvar. No puede salvar. 3 veces en esta carta Santiago hace hincapié que la fe sin obra es muerta. Y usted lo puede leer en el versículo 17. Así pues, la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. El 20 igual, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y el 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Se da cuenta que no es difícil entender lo que está diciendo Santiago? Toda declaración de fe que no dé lugar a un cambio de vida y a las buenas obras es una declaración falsa, es una fe muerta. Oh, yo voy a la iglesia, sí, yo vengo, yo me acerco a mi Dios, pero ¿qué de las acciones, qué del carácter de Dios estás desarrollando en ti o en mí? Ese es el punto. Una fe muerta es una falsificación de la fe que adormece a la persona a una falsa esperanza de vida eterna. Es una estrategia de Satanás para decirle, mira, basta con que vayas. Sí, anda tú. Pero no te vas a poner a hacer lo que dice Sergio. Él es extremista. No, Santiago también es extremista. Él quiere que reflejemos esa fe. Que Temuco se dé cuenta que hay un grupo de cristianos aquí que ama a Dios profundamente, por sus obras, por su forma de vivir la fe. Es lo que dice. El verso 20 dice Santiago, la fe sola es inútil, es estéril, es ociosa, fútil e ineficiente. Por esa razón es una fe muerta. Y fíjense que había muchos hermanos que estaban leyendo esta carta y tenían ese tipo de fe, el llamado a despertarlos para que salgan de esa fe. ¿Por qué se llega a ese tipo de fe? Porque se la pregunta, ¿cuándo nosotros desarrollamos ese tipo de fe? Bueno, por la dureza del corazón que lleva a ser solo un oidor olvidadizo y no hacedor de la palabra. Le entra por aquí y le sale por aquí. Entonces, no puede ser. Nosotros tenemos que ser oidor y retenedor de la palabra. Ponerla en práctica. Si yo pongo en práctica, fíjese que el Evangelio
es el poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios para salvación tiene efecto en la vida de los cristianos, pero que la practican. Si yo practico la palabra de Dios, va a haber en mí un poder explosivo que me va a cambiar, porque la palabra de Dios, el Evangelio, es el poder transformador. Las obras de obediencia que se ven son la evidencia de una fe interna, de una fe invisible. Es lindo escuchar cuando los hermanos dicen: no, yo estaba muy mal sufriendo, pero vino el hermano, me visitó, me ayudó, me compró mis remedios. Y el hermano no le anda contando a nadie, sino que él lo hace para el Señor. ¿Por qué razón? Porque ha desarrollado una fe viva. Por eso. No andamos buscando salir en la tele ni en Facebook haciendo lo bueno, sino delante de nuestro Dios, que Dios quiere que actuemos de esa forma, de esa manera. Entonces, las obras de obediencia son eso, el reflejo, la evidencia de una fe interna, de una fe invisible, que se está reflejando en la forma de vida de estos cristianos. Todos los hermanos están pasando necesidad. Yo no tengo muchos recursos, pero economizaremos. No tomaremos bebida gaseosa en el almuerzo. Comeremos menos pan y vamos a economizar y vamos a ir en ayuda, mi hermano. Fíjense que esos son los sacrificios que al Señor le gusta, que nosotros hagamos. No, a veces decimos: no, yo no doy porque no tengo. Hay que tener la fe para poder producir aquellas cosas. Si no tenemos la fe, no vamos nunca. Y vamos a ver a los pobres como va a decir los hermanos: no, si este es un problema en la iglesia. ¿Cómo van a ser los problemas? Hablamos el primer día sobre las pruebas. Y el Señor permite que pasemos ciertos momentos difíciles para probar nuestra fe. Y cuando mi hermano está pasando eso, acercarme a él para ayudarle es forma de mostrar yo también ayuda y mi fe verdadera. Fíjense que ahora Santiago va a hablar de esto, de la fe de los demonios. Fíjense que cuando yo estudié este tema me sorprendió realmente. Siempre pensé que el diablo era enemigo total y los demonios no creían en Dios. Pero Santiago me dice que sí, que creen en Dios y tiemblan. Y fíjense que lo terrible es que nosotros podemos desarrollar una fe igual que la de los demonios. Y ahí estamos un poco complicados. Santiago nos dice que incluso los demonios tienen un tipo de fe. Y fíjense que ellos creen en Dios. Incluso creen en la deidad de Cristo. Fíjense. Y ahí en Marcos, en el capítulo 3, tenemos a estos demonios en el 11 y el 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjense, los demonios que expulsaba Jesús daban testimonio de su deidad, de que él era Hijo de Dios, y manifestaban un respeto, y Santiago nos dice un tipo de fe. Fíjese, otro texto. Ellos creían en la existencia de un lugar de condenación. Ahí en Lucas 8:31. El testimonio, estamos hablando de lo que decían los demonios. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. A los demonios que expulsó del hombre gadareno, del endemoniado gadareno. Fíjese, ellos sabían que iban a recibir un castigo. Los demonios y todos estos relatos, el Espíritu Santo los quiso incluir para que usted lo leyera, para que yo lo leyera. Y Santiago me dice que los demonios tienen este tipo de fe.
Y ellos creen que Jesús será el juez que los ha de juzgar. Y ahí en el libro de Mateo, capítulo 8, en los versículos 28 y 29, nosotros podemos leer eso. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjese que Santiago dice que nosotros podemos desarrollar esa fe de los demonios, o sea, esa declaración, saber que Dios existe, saber que Él nos puede salvar, saber que Él nos puede juzgar, pero no obedecer ni desarrollar la fe que necesitamos. ¿Qué tipo de fe tienen los demonios? Eso es importante preguntarnos. Bueno, hemos visto que el hombre de fe muerta fue tocado solamente en su intelecto, pero aquí los demonios son tocados también en sus emociones. Tenga en cuenta que ellos creen y tiemblan, o sea, ellos fueron presa de un temor que lo manifestaron. Entonces, la fe, aquí vemos un paso por encima de la fe muerta, que implica tanto intelecto y emoción, conocimiento de Dios, de su existencia, y también una reacción. Y en este caso, ellos tiemblan. Ahora, ¿puede este tipo de fe salvar? No, ¿cierto que no? Claro que no. Una persona puede ser iluminado en su mente e incluso puede agitar o conmover su corazón y todavía se puede perder para siempre. Porque podemos estar aquí, emocionarnos con algún buen sermón, llorar, pero si no lo ponemos en práctica, no sirve de mucho. La verdadera fe, la fe salvadora, implica algo más, algo que puede ser visto y reconocido, una vida cambiada. Es lo que nos dice Santiago, una vida que hace buenas obras, una vida que practica la palabra del Señor. Dice alguno, pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra. Ser cristiano implica confiar en Cristo y vivir para Cristo. Consideremos Gálatas 2:20. Pablo, ahí en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida de fe. Con Cristo estar crucificado. Y ya vivimos la vida que vivimos, la vivimos para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuándo se desarrolla este tipo de fe? Bueno, desarrollamos este estilo de fe si nuestro servicio a Dios no va más allá de solo una fe intelectual, de conocer que es la verdad, que estamos en el camino correcto, intelectualmente adherido a la doctrina correcta, o de sentirse conmovido o tener alguna experiencia emocional mientras asistimos a los servicios de la iglesia. Nos emocionamos, decimos: sí, esta es la verdad, pero cruzamos la puerta y se nos olvida. Se nos olvida todo. Y no reflejamos nuestra fe en el Señor. Por lo tanto, Santiago nos ha introducido a dos clases de fe que nunca pueden salvar. La fe muerta, que implica solo el intelecto, solamente oidores, y la fe demoníaca, que implica el intelecto y las emociones, pero nada más. Santiago va a cerrar su sección describiendo en los versos 20 al 26 del capítulo 2
el único tipo de fe que puede salvar. Fíjese, la fe que salva, la fe activa y obediente. ¿Qué tipo de fe es esta? Sabemos por otros textos que esta fe se basa en la palabra de Dios. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe activa y obediente implica al hombre entero. Fíjese, la fe muerta solo toca el intelecto. Sí, la gente dice, sí, es la verdad. Estoy seguro de eso. La fe demoníaca toca o implica la mente y las emociones. Pero fíjense que esta es una fe activa y obediente que involucra el intelecto, las emociones y la voluntad. Esa es la diferencia. La mente comprende la verdad. El corazón, las emociones, se regocijan en esta verdad. Y la voluntad actúa sobre esta verdad comprometida. Y ahí vamos a lucir como verdaderos hijos de Dios. Una fe viva, practicada en la casa, en el trabajo, en la calle, donde estemos, la gente se va a dar cuenta y nos va a mirar. Este es diferente a los demás. Esta señora, esta vecina que llegó al barrio, esa familia es distinta, porque están practicando la fe viva, la fe que salva, la fe que honra a Dios. La fe activa y obediente es la salvadora, es la que lleva a la acción, no es solo una contemplación intelectual de la verdad, no es emocionalismo, es la fe que lleva a la obediencia, es la fe que lleva a hacer buenas obras. Efesios, el apóstol Pablo diciéndonos ahí en el capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí nosotros venimos a aprender, para creer y practicar. Yo esto lo asocio mucho con los chicos. Allá conocí, y en varias partes que he ido a predicar, hermanos, niños de 5, de 6 años, y han crecido y han estudiado. A una iglesia que visito en Ecuador, ya los muchachos son doctores, son ingenieros, son psicólogos, y yo los conocí pequeños, pero ellos no nacieron así. Ellos tuvieron que estudiar mucho, 5 años, 6 años de universidad, ahora son doctores. Fíjense que ese mismo método el que usa Dios, nosotros éramos pecadores, perdidos, condenados al infierno, pero Jesús nos rescató, nos lavó con su sangre y aprendimos nosotros a dejar lo malo y a hacer el bien. Y ahora aprendimos las buenas obras que Dios quiere que nosotros andemos en ellas. Tenemos que andar en esas buenas obras. Entonces yo veo al hermano Daniel Montachana, un muchacho de 27 años, 28 años, pero es doctor. Ahora. Pero antes era un muchacho cualquiera, pero estudió y ahora es doctor. Nosotros vinimos así, pecadores, pero el Señor nos lavó. El compromiso de Él es llevarnos al cielo, pero yo tengo que cambiar, desarrollar. Entonces no importa la profesión que tenga, pero en el mundo me muevo como hijo de Dios. Tengo la mirada de Dios sobre mí, la comunión con Él, la fe verdadera, y es la que busca el Señor de nosotros. Fíjense que para ilustrar este punto, Santiago se refiere a dos personas que bien nosotros conocemos en la Biblia, a Abraham y a Rahab. Fíjense que es bien interesante esto, porque así ilustra este tipo de fe Santiago. Fíjense que no podríamos encontrar dos personas más diferentes que estas dos, Abraham y Rahab. Abraham fue el padre de los judíos y Rahab, una extranjera, una gentil. ¿Dónde estaban? Rahab, ¿se acuerdan? Capítulos 6 y 7 de Josué, cuando se cayeron los muros de Jericó. Ahí estaba ella. Abraham era hombre de Dios,
Rahab había sido una mujer pecadora, era una ramera. Uy. Abraham era amigo de Dios, pero Rahab había pertenecido a los enemigos de Dios. ¿Qué tenían en común estos dos ejemplos que nos pone Santiago? Habían ejercido la fe que salva, la fe que agrada a Dios. Fíjense, eran muy diferentes, pero tenían una cosa en común, que la fe que ellos desarrollaron, Dios se agradó. Claro, Abraham demostró fe salvadora por sus obras. Ahí cuando se le pidió su hijo, donde Dios le había dicho que le iba a levantar descendencia, pero Dios se lo pidió para que lo sacrificara. Ahí en un altar, en un holocausto. Si bien es cierto, él no logró hacerlo porque el ángel lo detuvo, pero en su alma, en su corazón, él había ya dado a su hijo porque tenía fe que Dios tenía poder para levantarlo aún de las cenizas. Y de esa fe es la que nos está hablando Santiago. Una fe viva en Dios. Aunque el cielo se esté cayendo, aunque se caigan las estrellas, yo seguiré confiando en mi Dios. Aunque la enfermedad me ataque y me vaya a morir, yo no voy a estar gritando desesperado. Confiaré en mi Dios. Porque ¿qué es imposible para Él? Y aún después de muerto seguirá siendo mi Dios. Y me llevará para estar eternamente con Él. Entonces, ¿por qué sufrir? Confiemos en Él. Rahab demostró fe salvadora por sus obras. Cuando los espías llegaron, ella los protegió y los envió por otro camino para que pudiesen escapar. Porque ella sabía que Dios estaba con Israel. Y ella ya había desarrollado esa fe en el Dios de Israel. Y ella creía firmemente en ese Dios y sabía que Dios le iba a dar esa ciudad, a pesar de sus muros fortalecidos, se los iba a dar a Israel. Y por eso hizo este pacto con los espías. Y la casa de Rahab en ese momento fue la casa de salvación, porque todos los que estuvieron en la casa de Rahab no fueron destruidos por el ejército de Israel, porque estaba la misma soga que se habían descendido por los muros, puesta ahí como señal. Y Josué dijo que esa era la señal. Cuando vieran esa señal en la puerta, todos los que estuvieran adentro iban a ser salvos. Y ella desarrolló esa fe verdadera. Entonces, aprendemos de este pasaje que la fe sin obra es muerta. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. No es solo decir yo me bauticé. No es solo decir que yo vengo los domingos y tomo la cena y soy miembro de la iglesia de Cristo. Dios quiere más de usted. Dios quiere vivir en su corazón. Dios quiere que usted se luzca como un hijo de Él. Dios quiere tener comunión con usted. Fíjese que nosotros somos los hijos de Dios, los que podemos llevar la bandera de la verdad y predicarla a otros, pero necesitamos las buenas obras. La fe sola, fíjese, la única vez que esta frase se encuentra en la Escritura, dice que no puedes salvar ni justificar. Esa fe que salva requiere obras. Entonces, como conclusión, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Qué tipo de fe tiene usted? ¿Qué tengo yo? La intelectual, la de los demonios. Me vengo y me emociono, aquí lloro con los himnos tan lindos que canta Sergio. Y me emociono, pero eso no pasa más allá. Dios quiere que usted le dé lugar en su corazón. Él quiere entrar con su palabra para hacernos verdaderos hijos de Él. Que vibremos con su fe, que seamos hombres de oración, mujeres de fe, que con la familia leamos la Biblia, oremos juntos, orar con su esposa, tomados de la mano, llamar a los hijos y orar y dejar lugar para Dios en nuestra casa, que no solo sea este lugar donde yo me encuentre con Dios, sino que cada noche, cada tarde pueda hacerlo y desarrollar una fe verdadera. Entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿La fe muerta?
¿La fe de los demonios? ¿O la fe activa y obediente? Por último, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su buena atención. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Me mostró la Biblia que pequé, Y su ley divina quebranté. mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, Hoy le quiero y sirvo como a Rey. por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, Y de gracia al hombre revistió. cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Me manda Él llevar al mundo la verdad. Me manda Él llevar al mundo la verdad. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, me manda Él llevar al mundo la verdad. Yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que quiere a los perdidos rescatar. Qué alegre oír
oír su dulce voz, decir entrar. Qué alegre oír su dulce voz, decir entrar. Si consagrado todo a él, y si soy su siervo fiel, qué alegre oír su dulce voz, decir entrar.